El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, versos 46 al 56. Estamos hablando aquí del Magnificat o el canto de María. Y María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Palabra de Dios. Pueden sentarse. El domingo pasado estuvimos hablando de que solo se puede comprender la Navidad si usted entiende, comprende y acepta la naturaleza de ese niño, Dios hecho hombre, de ese niño que nació ahí en Belén. Y puede comprender también el gozo de la Navidad si usted acepta el testimonio y cree en el testimonio de los santos apóstoles. Hoy vamos a continuar con esto, el gozo del Magnificat, que debe llenar nuestros corazones por el nacimiento de nuestro Salvador. El gozo del Magnificat que debe llenar nuestros corazones por el nacimiento de nuestro Salvador. Y cuando estamos hablando de esto, es que cuando llega el tiempo de Navidad, a todos nosotros nos gusta oír los himnos navideños, nos gusta cantar los himnos navideños o los villancicos que podemos cantar, que están en buena doctrina. Y son la música con la cual los niños cristianos, estos desde infancia, como yo, siempre han expresado el gran gozo por el nacimiento del Salvador. Cuando los cristianos piensan en lo que significa la Navidad para ellos, por lo general siempre terminan cantando los himnos. Siempre expresan la felicidad de esa Navidad cantando los himnos que conocemos. Ahora, de esa manera se sintió la Virgen María. ¿Sí? Expresó su agradecimiento, su sorpresa, cantando cuando se dio cuenta de que iba a ser la madre del Señor Jesucristo. Expresó su alegría en las palabras del texto que acabamos de leer. Y el primero de todos los himnos cristianos navideños, por así decirlos, que expresó la Virgen María. Ahora, mientras ella se anticipaba al día cuando iba a nacer el niño, había sido prometida a ella, ese niño, por Dios, la tomó de sorpresa, pero su corazón estaba lleno de alegría y simplemente ella dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y luego continuó hablando de las grandes y maravillosas cosas que Dios había hecho con ella. Sí, estaba muy alegre. Y esta alegría que llenó el corazón de María es una alegría que nosotros también poseemos, o que queremos pedirle a Dios que ponga en nuestros corazones, sobre todo en estos días que han sido días un poco pesados, pero que estamos celebrando una vez más el nacimiento de nuestro Señor. Y mientras pensamos otra vez sobre la llegada del Salvador, sobre el nacimiento del Salvador,
Mientras pensamos en esto y celebramos estas Navidades, también recordamos que la llegada del Salvador a este mundo de pecado y de dolor solo fue para redimirnos del infierno, de la muerte, del pecado. Y por tanto, meditemos en esto, en el nombre de Jesús. El gozo del Magnificat que debe llenar nuestros corazones por el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora, vamos a empezar a explicar esto de una manera sencilla y detallada. Lo primero que hizo María fue dar gracias a Dios, porque ella sabía, y nos lo dijo a nosotros, necesitamos un Salvador. Una de las cosas extrañas acerca de esta alegría de Navidad es que solo llega a los que están pesarosos, a los que tienen pesares en su corazón, únicamente a ellos. Y esta alegría de Navidad significa mucho más y tiene mayor profundidad para los que están afligidos en sus corazones, para los que la esperanza casi es tenue. El doctor Martín Lutero dijo unas palabras un poquito fuertes, pero él lo sabía, lo mismo que María había dicho. Martín Lutero dijo una vez que cuando el Señor desea hacernos felices, primero que todo nos hace tristes. Cuando desea hacernos ricos, primero que todo nos hace pobres. Y cuando desea darnos vida, nos deja morir. Lo que cantó María, ese Magnificat del canto de María, es lo mismo. Y lo entenderemos mejor, lo entenderemos perfectamente cuando pensemos en las circunstancias bajo las cuales esta palabra del texto que acabamos de leer fueron dichas por primera vez. ¿Cómo estaba la Virgen María? Aunque María habla de gran alegría en estas palabras, también habla de su bajeza y su humillación. Meditemos un momento en esto. Sus palabras hacen evidente que esta alegría llega primero a los que le temen, a los que reverencian al Señor. Así empezó el texto de nuestro Evangelio. A los humildes, a los que tienen hambre, a los que están afligidos y necesitan de misericordia. A ellos viene la alegría de Navidad, es decir, este Cristo nacido. María estaba, usted sabe cómo estaba María en ese instante. Estaba en un parangón, estaba en un gran problema. ¿Cuál problema? Cuando María expresó estas palabras, también su corazón estaba angustiado. Solo unos pocos días antes, ahí el ángel Gabriel había venido a ella en Nazaret y le había dicho que tendría un hijo. ¿Cómo es posible si María no estaba casada? Y podemos estar seguros de que esto no era una cosa fácil para afrontar María. Ustedes recuerdan que los adúlteros eran apedreados, que eran desechados como las mujeres adúlteras eran desechadas por ser infieles. Podemos imaginarnos lo que dijo la gente en Nazaret, cómo empezaron a murmurar, cómo empezaron a hablar. Y cuando supieron que María iba a tener un bebé, imagínense esta pobre mujer en boca de todo el mundo. Y sabemos también cómo se sentía José al darse cuenta de esta noticia. Pues José pensó en dejar a María en silencio. No, yo me voy, aquí hay, como decimos vulgarmente, hay paquete chileno. Cuando le dijeron esto a la Virgen María, que iba a tener un niño, José simplemente dijo, ya no me caso. Y tuvo que venir un ángel a visitarlo y a persuadirlo y a decirle, no tenga miedo de casarse con María, hombre. Lo que hay en el vientre de ella es
por obra y gracia del Espíritu Santo, y lo persuadió de que se casara con María, de que la protegiera. Y José, dice la Biblia, que era un hombre justo y piadoso, y así lo hizo. Si esto fue lo que pensó inicialmente José de la Virgen María, ¿qué se suponen ustedes que estaba diciendo el resto de la gente ahí en Nazaret? ¿Se imaginan? María estaba confrontando un dolor, unas personas que bien o mal siempre van a criticar y van a murmurar. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, los judíos dicen que María fue culpable de adulterio. Y por eso no creen que Jesucristo es Dios hecho hombre. Pero también muchos cristianos liberales, bueno, que se hacen llamar cristianos, incluyendo algunos que ostentan el nombre de luteranos, que niegan el nacimiento virginal de Jesús, están diciendo la misma cosa en realidad, que María era una adúltera, una fornicaria. Y una cosa es clara: cuando María dijo estas palabras, engrandece mi alma, tenía unos días muy difíciles ahí con ella, tenía unos días difíciles que afrontar. Y sí sostenemos el nacimiento virginal de Jesús. Negarlo sería negar que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y a pesar de esto, María habló de su gran alegría, mientras que para la razón humana esto puede ser contrario. Un corazón atribulado, acongojado, y hablar de alegría, pues no concuerda. Sin embargo, la alegría que María tenía solo puede ser conocida por los que son verdaderamente deshonrados, como María se sintió. ¿Cómo así? Vamos a explicar esto paso a paso. Nunca sabremos en realidad lo que significa tener un Salvador. Usted nunca sabrá lo que es tener verdaderamente un Salvador hasta que coloquemos de buena voluntad, nos coloquemos frente al mundo y admitamos que en realidad nosotros sí somos adúlteros, que en realidad nosotros sí somos pecadores, que somos ladrones, que somos mentirosos, que somos criminales. Nunca sabremos en realidad qué significa el nacimiento de ese Cristo niño hasta que estemos avergonzados de lo que somos. María se sintió deshonrada. Una mujer en esa cultura, quedar en embarazo siendo soltera, se sintió avergonzada, pero pudo exclamar que Jesús era su Señor en el Magnificat. Y hoy nosotros no podemos conocer en realidad o saber qué significa tener un Salvador hasta que nos coloquemos ante el mundo y admitamos que sí somos. Así aparentemos una buena piedad, que somos mentirosos, adúlteros, que no somos la gente que los demás piensan que somos. Y que somos capaces de estar muchas veces en pie ante un juez que nos va a condenar porque hicimos algo malo, pero no miramos dentro de nuestros corazones para sentirnos culpables de lo que verdaderamente lo somos. Y vemos la clase de pensamientos, de deseos que hay en nuestros corazones. Tenemos que avergonzarnos de nosotros mismos. Y mirándonos así, podríamos empezar a mirar la importancia de necesitar un Salvador. Solo así, ustedes y yo lo sabemos muy bien, lo que Dios espera de nosotros. Que si otras personas supieran cómo son nuestros corazones, seríamos tan deshonrados quizás como fue la bienaventurada Virgen María.
Cuando estemos atormentados por nuestras propias iniquidades, entonces estaremos listos para regocijarnos en el nacimiento del Señor Jesucristo. María dice esto de muchas maneras en nuestro texto. La Virgen María lo dice. Dice que la misericordia de Dios es de generación en generación sobre los que le temen, sobre los que lo reverencian. Cuando los hombres hayan aprendido a temer, a reverenciar realmente a Dios, cuando tengan terror de su ira, cuando tengan terror de ir al infierno, cuando tengan miedo porque saben que merecen el castigo eterno de Dios por sus pecados, cuando sus corazones estén verdaderamente afligidos porque saben que Dios está airado contra ellos, entonces apreciarán mucho más la gran verdad de que Dios ha enviado un Salvador para nacer y morir por ellos, para cumplir la ley que nosotros no fuimos capaces de cumplir. Entonces podrán decir en realidad con María: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y la Virgen María también dice: Dios ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y a los ricos ha enviado vacíos. Aquellos que no están avergonzados de lo que han hecho, que han normalizado su propia maldad, aquellos que están orgullosos de su propia bondad, nunca pueden esperar nada de este Salvador. Aquellos que son poderosos, aquellos que piensan que son lo suficientemente fuertes para salvarse a sí mismos, aquellos que piensan que pueden hacer lo que Dios espera de ellos sin Cristo, que pueden satisfacer la ira de Dios por ellos mismos, nunca podrán regocijarse por su nacimiento, pues no lo necesitan. Ellos no necesitan un Salvador. El alimento más apetitoso del mundo, lo más sabroso del mundo, no tiene sabor para el hombre que no tiene hambre. Para el hombre que no tiene hambre y está satisfecho, el alimento más sabroso del mundo no tiene mucho o no tiene nada de sabor. Solo el hambriento, solo los que saben que están perdidos, solo ellos saben qué cosa tan grandiosa y gloriosa es que el Hijo de Dios se haya convertido en un niño para ser nuestro Redentor. Y es por eso que sí celebramos la Navidad con gozo, con regocijo y con amor. Como mi hijo me dijo todos estos días, vamos a celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque en ese niño que nació allá en ese pesebre en Belén, ese niño es el Dios hecho hombre. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Y eso fue lo que la Virgen María cantó en el Magnífica. Vamos a analizar esto un poco más. Una vez más que sabemos cuánto necesitamos un Salvador, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, podemos regocijarnos porque también sabemos que ese Cristo niño, ese bebé que nació en Belén, sí tenemos todo lo que necesitamos. Él es, primero que todo, un Salvador poderoso. No fue algo sencillo, no fue un simple iluminado, no, es un Salvador poderoso. La bienaventurada Virgen María dice: me ha hecho grandes cosas el poderoso, en su Magnífica.
en su canto navideño. Cuando el ángel llegó y le dijo que ella tendría un hijo, ella no veía cómo esto iba a ser posible. Ella no sabía de tal cosa, ya que era literalmente una virgen. No una joven con edad de casarse como enseñan unos, no, era una virgen no tocada por hombre, esa es la palabra virgen. Tal cosa nunca sucedió antes, ni va a suceder ya. Según todo el conocimiento científico, el hombre dice que esto es imposible. Pero el ángel le dijo a la Virgen María, porque nada hay imposible para Dios, en Lucas 1:37. Dios en efecto había hecho grandes cosas en María, y lo hizo para que María, y lo hizo por María y para María, lo hizo también para nosotros. Dios realizó el milagro para que ustedes y yo pudiéramos ser salvos. Hablemos en primer lugar entonces de ese niño, el Todopoderoso. Cuando usted y yo estemos afligidos, cuando estemos cansados y nos preguntemos si Dios puede ayudarnos en los días actuales, días de caos, cuando el poder de los hombres malvados parece estar sin límite, solo necesitamos recordar este milagro, este nacimiento milagroso que Él, Cristo, hizo hace tanto tiempo para que pudiese nacer y rescatarnos así de nuestros pecados. Esto demuestra que Dios puede hacer y hará lo que sea necesario para ayudarnos en esta vida y para salvarnos. Y no salvarnos del peligro, sino salvarnos eternamente. Aunque el mundo lo considere como una fábula, lo considere imposible, Hebreos 7:25 nos dice que Él, Cristo, puede salvar perpetuamente. Segundo, es un Salvador poderoso, pero también es un Salvador misericordioso. Dios no es solo un Salvador poderoso, es también un Salvador misericordioso. María dice, su misericordia es sobre los que le temen, los que le reverencian. Necesitamos un Dios misericordioso. Sabemos que estamos perdidos. Si Dios no tiene piedad de nosotros, estamos literalmente perdidos. Sabemos que hemos merecido únicamente el castigo, el infierno. Pero cuando sabemos esto, nos examinamos y examinamos lo que Dios hizo cuando envió a su Hijo a nacer en ese pesebre, para nacer en este mundo, podemos estar seguros de que es misericordioso, un Dios que enviara o que enviara a su propio Hijo para convertirse en hombre, un Dios que quisiera de buena voluntad nacer en vergüenza y deshonra para redimirnos de nuestro mal. Tiene que ser un Dios que nos ama a pesar de ser unos pecadores. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de su misericordia, demasiados. Aunque algunos ven que en la Biblia hay guerras, muertes y destrucciones de ciudades, podemos pensar en la prostituta, en Rahab, una ramera de Jericó que fue rescatada cuando la ciudad era destruida, porque Dios tuvo misericordia de ella. Podemos pensar en un hombre como el apóstol San Pablo, hombre muy fuerte, muy violento, perseguidor de la iglesia, un hombre que había asesinado a cientos de cristianos, pero que fue rescatado para convertirse en uno de los más grandes misioneros que haya tenido la iglesia en todos los tiempos.
Pero las grandes misericordias o la gran misericordia de Dios tiene que ser mucho más evidente para nosotros cuando estamos de pie ahí en el lecho del pesebre y vemos al Hijo de Dios envuelto, quizá envuelto en pañales o en un trapo, qué sé yo, y oímos cantar a los ángeles que Él es Cristo y Señor, que fue enviado por misericordia para nosotros. Tercero, miramos en este niño Dios, en este Cristo niño, que cumple sus promesas. No solo es un Dios salvador, poderoso, no solo es un salvador misericordioso, sino que también es un Dios que cumple sus promesas. La bienaventurada Virgen María dice en su Magnificat: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Dios había prometido enviar a tal Salvador miles de años antes de que esto sucediera. Y ahora María dice, Él está cumpliendo todas sus promesas. Dios siempre cumplirá su palabra. Las palabras que habló por medio de sus inspirados siervos, por medio de los profetas, nunca van a pasar, nunca van a morir. Tenemos una demostración clara de esto en nuestro texto. Cuando María habló del nacimiento de su hijo, dijo: desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y hasta el día de hoy, aunque muchos la han idolatrado y han exagerado, haciendo de esto una doctrina profana, pero hasta el día de hoy a la Virgen María se le conoce como bienaventurada entre todas las naciones. Pueden imaginarse a una joven soltera que va a tener un bebé diciendo: desde ahora y hasta el fin del mundo la gente hablará sobre las grandes cosas que Dios ha hecho en mí. Es difícil hallar una joven que hable así. Si hoy una muchacha dijera eso, o que está embarazada sin conocer hombre, yo creo que nosotros vamos a pensar que no hay nada bueno ahí, que es raro, que anda mal. Y esperaríamos nosotros que María dijera: desde ahora yo voy a ser deshonrada. De pronto. Y sin embargo, las palabras de María se realizaron. Y aquí estamos un poco más de 2000 años. Y hablamos de la maravillosa bendición que llegó a ella. Ni siquiera pensamos más en la vergüenza de ella, en lo que ella sintió. Todo eso ya se ha olvidado, quedó en el olvido. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y algunas veces estamos tentados nosotros de avergonzarnos de las palabras de Dios, de no tener una identidad clara. Pensamos que los hombres nos ridiculizan si creemos en la Biblia como palabra de Dios, si aceptamos todo lo que está en la Biblia y seguimos las palabras de Dios. Hasta en la iglesia, sí. Y hablo no solo de la iglesia luterana, hablo de la iglesia en general. Hay gente que encuentra toda clase de defectos a lo que Dios dice en la Biblia. Hay gente que encuentra peros en la Sagrada Biblia y dice: esto no es palabra de Dios, y clasifican lo que puede ser palabra de Dios y lo que no. Pero recordemos que estas son las palabras de Dios, ellas son las promesas de Dios, que el tema central de las Sagradas Escrituras es Cristo, que nació de la bienaventurada Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, que esa era la promesa de Dios. Y cuando Dios dice algo, esto es cierto. Cuando promete algo, esto sucede con toda seguridad. Y este Dios dice que ha perdonado todos tus pecados.
que Dios ha perdonado todos mis pecados y que todo aquel que crea esto, de que sus pecados son perdonados en Cristo, sí, seguramente sí irá al cielo. Entonces, nuestro llamado hoy es a no dudar por un momento que esto es verdad. Que tal niño nos convenía que naciera de una virgen. Con un Dios como este, podemos también decir con la bienaventurada Virgen María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Que Dios nos conceda esto a todos nosotros por el amor de Jesús. Amén.